Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En este bloque de Huella vamos a hablar de un hombre que ha tenido una trascendencia importante, más allá de las fronteras de San Francisco, y que es un personaje muy poco conocido. Seguramente a partir de este programa de Huella divulgaremos un poco más sobre su actividad. Manuel Gonzalo Casas. ¿Quién era Manuel Gonzalo Casas, Arturo? Manuel Gonzalo Casas fue uno de los grandes filósofos católicos que tuvo la Argentina y América, podríamos decir, porque fue una persona, sus obras al día de hoy siguen siendo consultadas en lo que es Hispanoamérica. Incluso él fue conferencista y consultado por universidades de España, y en algunas oportunidades en Barcelona y en Madrid tuvo que dar conferencias para explicar, o difundir sus conocimientos. ¿Y tiene una formación sanfrancisqueña? Manuel Gonzalo Casas nació en el año 1911 en Arroyito. Claro. Viene de una familia de Arroyito. Pero como era común en la época, ya lo vimos en distintos programas, San Francisco era muy atractivo en la época, y a veces por cuestiones de estudio, de formación o de trabajo, la gente de la región venía a San Francisco. El caso de Manuel Gonzalo Casas es que luego de hacer su formación primaria en Arroyito, él tiene una inclinación por estudiar economía, en realidad, y va a Santa Fe, al Instituto Inmaculada Concepción de Santa Fe, que es un instituto jesuita. Estando en Santa Fe y estudiando en este instituto con los jesuitas, él descubre a Santo Tomás de Aquino. Claro, un descubrimiento intelectual. Claro, hace un descubrimiento intelectual. Entonces deja de lado la parte de economía y comienza a estudiar filosofía. Mira vos. Claro, cambia completamente de carrera. Estamos hablando de la década de 1920, una persona muy joven, ¿no es cierto? Un veinteañero para esa época. Pero, ¿qué ocurre? Que por distintas circunstancias él no podía mantenerse en Santa Fe. La relación era únicamente ferroviaria también para ese tiempo, porque el camino que nos unía con Santa Fe todavía en aquella época era un camino de tierra. En fin, entonces él deja de estudiar en Santa Fe y viene a radicarse a San Francisco. Pero siempre con la idea de... y estudiando libre. Estudiando libre. Claro, él hacía la carrera de filosofía en el Instituto Inmaculada Concepción de Santa Fe en forma libre. Se recibe después, muchos años después se recibe. Él cuando viene entonces a San Francisco, ya era una persona que tenía toda una inclinación intelectual, por supuesto, y comienza a trabajar en el diario La Voz de San Justo. Claro. Y con unas ideas bastante cercanas a lo que era el socialismo en aquel momento. Un socialismo más bien nacional. Sí, también. Pero el tema venía que precisamente cuando se produce la huelga del año 1929, Manuel Gonzalo Casas era una persona de 18, 19 años, él trabajaba en el diario La Voz de San Justo, y es uno de los detenidos que hay como acusado de incitación a violencia en los actos que se hacían en la protesta de la huelga del año 1929. Claro, estuvo algunos días detenido. Claro. Preso. Que recordamos duró desde agosto hasta noviembre del año 29. En ese periodo, en un momento dado, así como la policía, digamos, corría y perseguía a los periodistas que venían de Córdoba, de Buenos Aires, Gonzalo Casas, que era local, también estuvo detenido en el marco de ese conflicto. Lo que te marca un poco la idea que tenía, ¿no es cierto? Era evidentemente contra la patronal. El tema es que luego de esto pasan algunos años más
él sigue con, con esos estudios de filosofía y hay un empresario de San Francisco que era don José Blengini, Sí. que era de origen mendocino en realidad, y había instalado en San Francisco un comercio muy importante, mayorista, donde principalmente, entre otros productos, vendía producciones de sus viñedos y de sus campos en Mendoza. O sea, acá vendían aceitunas de Mendoza, aceite, vinos de su marca, en fin, toda una serie de productos de la marca Blengini producidos en Mendoza, los vendía acá junto con tantos otros productos de otras marcas. Este señor Blengini, como tantos empresarios también de aquella época, no solamente hacían, digamos, a veces su negocio, comercio, sino que tenían alguna extensión social, siempre. Así que la extensión social de don José Blengini fue hacer una revista que se llamaba Nuevos Rumbos, y la financiaba con publicidades de los productos de suyo y de otras empresas que él distribuía y vendía en su revista. Claro. Esa era la fuente de ingresos para pagar la revista. Claro. Y ahí trabaja. Y ahí lo contrata Manuel Gonzalo Casas, que deja de trabajar en La Voz de San Justo y pasa a trabajar en Nuevos Rumbos. Una revista que salió unos 20 ejemplares, que por suerte en el archivo gráfico tenemos la colección copiada, porque la original, que la tenía quien era juez e hijo de don José Blengini, José Felipe Blengini, que fue juez y ya falleció, nos había entregado en donación al archivo y museo una copia de Nuevos Rumbos. Y luego el original en la familia no está más. O sea, nosotros a la muerte de Blengini buscamos a ver si se podía conseguir el original. Es como que se perdió, pero están las copias. Las copias están, o sea que los textos, que es lo fundamental, están. No está el original, pero están los textos. Pero sería importante conseguir el original de Nuevos Rumbos. Una revista muy interesante, donde en las portadas muchas veces dibujaba Augusto Alves, que era también un dibujante de tendencia social en San Francisco. Bien. Él en esa revista, bueno, pone toda la vena suya y la inspiración suya en la escritura, con reportajes muy interesantes y algunos reportajes que hoy son interesantes a personas que eran almaceneros, a gente que se proveía gente común. Gente común, que están reporteados en Nuevos Rumbos. El tema es que al terminar esa experiencia de Nuevos Rumbos, consigue Manuel Gonzalo Casas, mientras siempre tengamos presente que estudiaba filosofía a distancia, y era un tomista. Era un tomista, después seguidor de San Agustín, en la lógica de Hegel. Bueno, tenía una formación, iba haciéndose una formación intelectual muy fuerte. Y consigue entonces un mecenas en San Francisco, que era don Oscar Buero. Bien. Oscar Buero, una persona generosa, que dio de todo al Jockey Club, a Sportivo Belgrano, por eso Sportivo Belgrano, el estadio lleva el nombre suyo, hay un premio todavía en el Jockey Club hípico que lleva el nombre de él, estuvo en el Jockey Club, donde también un hermano suyo, el ingeniero Horacio Teseo Buero, fue presidente, en fin, en ese momento Oscar Buero decide apoyarlo a Manuel Gonzalo Casas y lo lleva a trabajar al Jockey Club como bibliotecario, y crean una biblioteca que se llamaba Jorge Coll. Claro. Jorge Coll fue ministro de Justicia y Educación, ese era el cargo que había en aquel momento, Justicia y Educación, que hizo la nacionalización del Colegio San Martín de San Francisco, el actual Superior San Martín. Claro. Eso lo hace. Entonces, en homenaje a Coll, en homenaje en vida a Jorge Coll, que era un gran intelectual también, le ponen el nombre de Jorge Coll a la biblioteca del Jockey Club, y obviamente el encargado de la biblioteca es Manuel Gonzalo Casas, que la dota de los libros más importantes que había en la época, ¿no es cierto? Y donde en esa biblioteca, aparte de la lectura, se difundía la educación musical. Claro. O sea, con discos. Se hacían tertulias, que le llamaban, donde se escuchaba y se hablaba de música. Se escuchaba música y se hablaba de música. Claro. Previo a la llegada de Amigos del Arte a San Francisco. Bien. Eso eran las actividades que se hacían en el lugar. A todo esto, ya para el año 47, Manuel Gonzalo Casas recibe el título de la licenciatura suya en filosofía, va dejando San Francisco y se vincula mucho con la iglesia. Claro. Entonces, por haber hablado con el arzobispado de Córdoba
y con la venia del obispo de Tucumán, Manuel Gonzalo Casas va a Tucumán para comenzar a dar clases en escuelas superiores de Tucumán sobre religión y moral. Claro. Esos eran los temas que él tenía que abordar allá. A todo esto, él ya tenía una experiencia previa, porque mientras estaba en San Francisco, lo contrataron muy temporalmente en la Universidad Católica de La Paz en Bolivia, y él fue a dar clases a Bolivia, ¿no es cierto?, a Bolivia de filosofía. Después no vuelve a Bolivia, pero queda en Tucumán. Y en Tucumán comienza a desarrollar una labor importantísima, comienza a editar libros, incluso estando en San Francisco, con el apoyo de Oscar Buero, edita 2 libros. Y uno de ellos, incluso fíjate vos, que lleva el sello como Editorial Meteoro. Meteoro es el molino de los Bueros, claro, acá en San Francisco, ¿no es cierto?, como Editorial Meteoro. O sea que él tenía experiencia en la edición de libros, y en Tucumán comienza a desarrollar toda una actividad y termina siendo uno de los cofundadores de la Universidad Católica de Tucumán, que tiene el nombre de Santo Tomás de Aquino. Mirá vos qué interesante y qué trascendencia. Claro, él es uno de los fundadores. Bueno, y dice, cuando él desarrolla después toda su actividad, fue la de dar clases, dictar cátedras, editar libros, dar conferencias, y en esa época había una editorial argentina muy importante que se llamaba Troquel. La editorial Troquel tenía una rama de sus publicaciones, era la filosófica, y Manuel Gonzalo Casas era el director de la línea de esos libros, que se publicaba en Editorial Troquel. Él definía que se publicaba y que no. Claro, que era de Buenos Aires. A tal punto que después, en el año 62, por ejemplo, Manuel Gonzalo Casas fue llevado a España para dar conferencias en Barcelona y en Madrid. O sea, era muy importante, y siempre sobre la cuestión de la filosofía, y desde el punto de vista católico, y desde el punto de vista a veces él trabajaba con San Agustín, otras veces con Santo Tomás. Claro. O sea que fue un tomista, lo reconocen así, ¿no? En la época del peronismo, él se identifica con el peronismo, se identifica mucho con el peronismo, porque hay que tener en cuenta que Perón, como militar primero, obviamente era católico. Sí. Y en un momento dado, la educación, se había impuesto en las escuelas también la educación de la religión. Obligatoria. Que era obligatoria. Sí. Después termina con un quiebre total entre la Iglesia Católica y el peronismo, e incluso la Iglesia Católica es uno de los, digamos, que fogoneó también todo lo que fue el golpe de Estado del 55, eso no cabe pero ninguna duda, hasta el punto que después los adeptos peronistas también en Buenos Aires quemaron iglesias, y había una persecución, incluso en San Francisco, a curas, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica desde parte del Sí, en la Iglesia se dio el fenómeno que se dio en la sociedad de peronismo y antiperonismo. Claro. Dentro de la propia Iglesia también el tema viene que se vivió. Claro, o sea, pese a toda esta formación tan grande que tenía Manuel Gonzalo Casas y todo lo que él publicaba, su libro más importante es Introducción a la Filosofía, libro que se sigue consultando hoy, a 37 años de su muerte. 35 años de su muerte. Murió en el año 81. En el 81, 35 años de su muerte, todavía se sigue consultando su libro. Decía que pese a esta densidad de conocimientos que él tenía, era muy ameno en las clases. Y él, una de las cosas que sostenía era que, dice, yo no trato las cosas que están en la biblioteca cuando da clase, sino mis vivencias personales. Él habla de sus experiencias, ¿no es cierto? Cómo se fue transformando, incluso él, en muchas cosas. Y se comenta, ¿no es cierto?, están escritos que hay sobre Manuel Gonzalo Casas, que muchas de las clases que él no terminaba de dar en los claustros de la universidad, terminaban en los cafés, de los alrededores de la universidad, donde iba con los alumnos a seguir tomando café, charlando, y seguía la clase. Un apasionado de la filosofía. Claro, porque era muy coloquial lo que él hacía, tanto en el aula como lo que hacía en el café. Claro. O sea que él seguía, ¿no es cierto?, con esas charlas. A tal punto que cuando él ya se retira, después de la actividad docente, se destaca que tanto colegas como alumnos, ¿no es cierto?, lo despidieron, dice, con admiración, con respeto y con gratitud. O sea, todo eso hacia esta persona que
deja después Tucumán y viene a Córdoba, donde fallece, tenía 70 años cuando fallece. O sea, dentro de todo, una edad todavía en la que por su actividad él podía haber seguido durante muchos años trabajando en el tema. El tema es que él muere en el año 1981, en pleno proceso militar. Y entonces hay ahí como una crítica que se hace a la Universidad Nacional de Córdoba de aquel momento, de que a la muerte de Manuel Gonzalo Casas, claro, no presta atención, ¿no es cierto? Porque, claro, hay que tener en cuenta que la línea que él siguió después siempre fue bastante social. Podríamos decir que hoy identificaría prácticamente mucho con el Papa, claro, con Francisco. Y me animaría hasta decir que no sé si Manuel Gonzalo Casas no hubiese adherido al kirchnerismo, porque tiene mucho de lo que él pensaba con esa línea de un alineamiento latinoamericano, mucho con lo social. En un momento él estuvo así como con algún tipo de relación con lo que era el tercermundismo filosófico, no el de la guerrilla, ¿no es cierto? Con aquellas líneas que bajaba Helder Cámara desde Brasil. Claro. Es decir, tiene la teología de la liberación. La teología de la liberación. O sea, él tiene una gran formación filosófica, pero también transmitiéndolo a lo social, no nada más que una cuestión intelectual, de filosofar por filosofar, sino de por eso decís vos que él no tiene reconocimiento póstumo, digamos. Claro, no lo tuvo en el momento que murió, porque justamente cuando él muere, quienes eran autoridades en el país, en las universidades, no conjugaban con el pensamiento de él, está claro. Para nada, era al contrario, era lo que ellos venían a combatir, ¿no es cierto? O sea que eso es, digamos, un poco la esencia del proceso de reorganización nacional, fue combatir precisamente esta cosa. Y entonces, bueno, él fallece en Córdoba en ese año y los restos de él no están en Córdoba, sino que están en el cementerio de Yerbabuena, en Tucumán. En Tucumán, donde pasó buena parte de su vida también. Claro, y lo más productivo de su parte intelectual ha sido precisamente en Tucumán. Conocimos un poco más en este programa de Huellas a Manuel Gonzalo Casas, un hombre que tuvo un paso muy importante por San Francisco y que desde San Francisco se proyectó al país y al mundo. En San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros y distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos. Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Nació en San Francisco el 3 de mayo de 1922, hijo de Carlos Bruno y María Bonardo. Cursó la escuela primaria hasta tercer grado en el Instituto de los Hermanos Maristas y en cuarto grado ingresó a la Escuela Normal Nicolás Avellaneda, de donde egresó en el año 1939 como maestro normal. Ejerció como maestro durante un año, siendo el primer maestro laico de los hermanos maristas en esta ciudad que solo educaba varones. Graduado como escribano en la ciudad de Córdoba, tras apenas 2 años de estudio intenso en una carrera que normalmente insumía 4 años, debió esperar un año hasta cumplir los 22 años de edad, la mayoría de edad, para ejercer su profesión, abriendo el estudio en 1944 en la casa de su madre, en calle Cabrera 1425, para luego trasladarse a Avenida Libertador Sur 170 en 1973. Participó como empresario en la fábrica Odeco Sociedad Anónima hasta el año 1994, tarea a la que se dedicó con entusiasmo y dedicación. Formó parte de la comisión de la cooperadora de la Escuela Normal Nicolás Avellaneda durante varios años en la década del 60.
Fue director y vicepresidente del directorio del Banco de la provincia de Córdoba entre 1970 a 1973, viajando todas las semanas de la ciudad de Córdoba para cumplir con sus cargos. Juntamente con otras personas a las que se unió un gran amor por sus orígenes, creó la familia piemontesa y fue director de coro de dicha ciudad durante varios años, siendo reemplazado por E. Becerra de Carrasco. Integró el Rotary Club San Francisco, del cual también fue presidente en la década del 70. Presidió la comisión para la construcción del nuevo edificio de la Iglesia Catedral, durante varios años, trabajando con una gran dedicación juntamente con Monseñor Des López y varios vecinos de la ciudad. En el año 1986, año del centenario de nuestra ciudad, fue nombrado por el intendente Juan Ricardo Cornaglia como presidente de la comisión organizadora de actos conmemorativos del centenario. En 1986 fue nombrado por el gobierno italiano con el cargo de Cavaliere y en 1994 con el grado de Comandante. Casado en 1946 con Nelly Giacosa, tuvo 4 hijos: Aurora, arquitecta; Clelia, escribana; Mercedes, licenciada en psicología; y Juan Carlos, escribano, quienes le dieron 14 hijos. Falleció el 24 de diciembre del año 2000 en San Francisco. Con piruli, con piruli. Sí, le aseguro que nos ocuparemos enseguida, sí, con mucho gusto. Sí, adiós. Esta gente de la brillantina pirulín me tiene loco. Bueno, quieren el jingle. Pero estos creen que un jingle de propaganda se hace en 15 minutos. No hace media hora que llamaron por primera vez y preguntan si está así. ¿Tiene alguna idea de lo que necesita? En este bloque de Huellas vamos a hablar de un tema que es bien interesante y que tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros, televisión, los orígenes de la televisión en la ciudad de San Francisco. Con eso vamos a charlar con Arturo Bienedel y él nos va a contar, bueno, todo lo que sabe por sus investigaciones y por la documentación con la que contamos en el Archivo Gráfico y el Museo Histórico. Arturo, la televisión en San Francisco, ponenos en tema, danos el contexto. Claro, hay que tener en cuenta, la televisión en la República Argentina comienza en el año 1951, con la célebre transmisión de la imagen de Eva Perón, que es lo primero que se emite para una superficie muy chica en Capital Federal, donde se podía ver esas imágenes, que, bueno, con el paso del tiempo fueron ganando en importancia, claro, en interés de la gente, y se fue extendiendo, pero no fue rápido. No fue para nada rápido por las circunstancias políticas que había y económicas también en el país y técnicas. Estoy relacionando a lo que es mi experiencia personal. Vos me hablás de la primera transmisión en la Argentina en 1951 y yo pienso que nosotros veíamos televisión por primera vez ya bien entrados los años 60. Claro, después de los años 60, cuando llega a nuestra inmersión. Precisamente una de las causas de la demora en la llegada de la televisión al interior del país eran cuestiones técnicas, claro, fundamentalmente. Cómo transmitir la imagen, claro. Cómo llevar la imagen y que tenga una cierta calidad. Es que acá se conocía simplemente por ver un aparato de televisión en una película. Claro, y eso... Lo que se podía escuchar por radio, leerlo en un diario, en las historietas, ¿no es cierto?, que venían del extranjero, incluso también aparecía así la televisión, o en revistas técnicas. O sea, había un conocimiento de que existía la televisión, pero acá no se veía. No se veía. Y era el comentario de quien en los años 50, ya finales de los años 50, viajaba a Buenos Aires, claro, algún familiar o algo, y volvía con el comentario de que había estado viendo televisión. Blanco y negro, con no buena calidad. Claro, con una nitidez muy... Y tengamos en cuenta que, por ejemplo, cuando llega acá la televisión, el efecto era completamente en blanco y negro,
con interrupciones permanentes. Permanente porque como venía por ondas, claro, era muy inestable la señal. Exactamente, la señal iba y venía, el sonido iba y venía, entonces era muy inestable esa señal precisamente, aparte de verse muy pocos canales. Se veía Canal 13, y cuando llega Canal 13 de Santa Fe. De Santa Fe de la Veracruz. De Santa Fe de la Veracruz, que así se llamaba, es cuando se empiezan a hacer los primeros contactos para ver de que en San Francisco y en la zona se vea televisión. Claro. Obviamente no existía el satélite, entonces no había forma de enviar la señal, sino solamente por antenas terrestres. Sí, señor. Entonces en San Francisco un grupo de personas que estaba interesado en hacer que la televisión se vea en este lugar, comienzan a hacer algunas experiencias para calcular la altura que tenía que tener una antena para captar la emisión, para captar la señal. La señal que venía de Santa Fe. Que venía de Santa Fe, que era lo más cercano que teníamos, 130 kilómetros. Entonces, ¿qué se hacía en San Francisco? Como se hacía en otros lados donde se tenía que calcular las alturas. Se calculaba por medio de globos, se inflaba un globo muy grande con bastante capacidad como para levantar una antena, y se hacían experiencias en el campo para levantar esos globos con una antena que era de aluminio, claro, abajo de un televisor, a ver en qué momento se pescaba la señal. Más o menos la señal. Y otra prueba que se hacía después, ya para otro tipo de torres, que podía ser para las repetidoras, se hacía con aviones, donde se ponía una antena de televisión en el avión, el aparato de televisión adentro del avión, y se volaba con eso hasta encontrar en algún momento encontrar la altura, que por cierto para un avión era una exageración porque la altura no iba más allá de los 30 o 40 metros. Claro. Y con una antena domiciliaria siempre tenían alrededor de los 15 metros aproximadamente. 13, 15 metros. Sí, a partir de ahí fue cuando empieza a poblarse el panorama de San Francisco de miles de antenas de televisión sobre los techos de cada formaron casa. Parte del paisaje urbano de la ciudad durante muchísimos años. Y casi 20 años. Incluso el oficio de antenista era un oficio muy cotizado. Por supuesto. Era colocar las antenas, subirla, bajarla, ¿no es cierto? Y los distintos tipos de antenas, las antenas dobles, las multicanal, que había que girarlas. Había que girarlas, claro, había que tener todo un sistema claro, y vos las girabas y de adentro tu mamá, tu papá o quien fuera te decía, ahí. Claro, avisaban. Cuando pescaba la señal. Cuando estaba la señal. Bien, eso es la manera en la que se planificó primero de cómo llegar la señal a San Francisco. ¿Qué pasó cuando ya llegaba la señal acá? Ya desde el comienzo, alrededor del año 1965 aproximadamente, cuando ya muchas familias de San Francisco tenían televisores, blanco y negro, reiteramos siempre, con equipos a lámparas, que eran televisores que se encendían y tardaban minutos en que llegue la señal. Claro, porque tenía que calentar la lámpara. Claro. Cuando también la programación no era como hoy de 24 horas, era muy limitada, claro, desde el mediodía hasta la noche. Exacto. Generalmente se veía mejor de noche que de día. No había la posibilidad del zapping como ahora, porque los controles eran manuales. Era control manual, además cada vez que cambiaba de canal tenía que dar vuelta la antena. Dar vuelta la antena. Era una cosa muy primitiva, pero con mucha satisfacción la gente observaba esos programas. Se me pianta un lagrimón al recordar que nosotros, por ejemplo, en Devoto, el primer televisor ahí del barrio, lo compró Don Pico. Por supuesto. Abuelo del doctor Carlos Pico, por ejemplo, del psiquiatra. Generalmente, como decimos, era gente adinerada los que compraron los primeros televisores. Primer televisor de toda la manzana, y Don Pico, que era un hombre muy agradable, a una hora determinada, lo sacaba al pasillo de la casa, al televisor, y todos los chicos de la cuadra íbamos a ver, admirados de poder ver una imagen. Bueno, es algo que se repetía en el país, claro, porque hay una película con Tato Bores que se llamaba El Televisor y mostraba lo que era el fenómeno de la televisión, cómo influía el fenómeno de la televisión en la familia porteña en aquel momento, y donde en la familia que había un televisor venían los vecinos, venían los amigos, todo el mundo era un acontecimiento, a ver televisión. Claro. No lo veía la familia en la intimidad, sino que era un grupo a veces de 20 personas, 15 personas viendo televisión en la casa del vecino. Exactamente. Ese era el fenómeno que tan fuerte que había. Por eso hizo que cuando se abaratan los televisores sea masiva la existencia del televisor. Te decía, en el año 1965 comienzan a aparecer experiencias de televisión por cable en San Francisco, con un canal 2 muy chico que se instaló en calle Alberdi.
Sí, señor. Ahí había un estudio en Calle Alberdi, donde en algunas horas de la noche hacían algunas transmisiones. Fue una experiencia que no prosperó. No hubo confianza de la gente en quienes habían hecho la inversión para hacer eso, así que eso luego fue un intento fallido. Claro. Y entre las personas que en aquel momento hacían esas experiencias, como desde el punto de vista, digamos, empresario técnico, estaba don Carlos Hermanson, sí, que fue una persona siempre muy abocada a todo lo que sea radio y televisión, desde el punto de vista periodístico, por supuesto, pero él también andaba bastante metido en las cuestiones técnicas, y un señor Salvaño. Sí, señor. Salvaño, que durante muchos años después tuvo una empresa llamada Sony Mac, y que quiso, ¿no es cierto?, poner nuevamente, años después, una empresa de televisión por cable en San Francisco, cuando ya llega la televisión en colores, ¿no es cierto?, con la oferta de 20 canales de televisión, que era una grandísima oferta. Claro, acá veíamos el 13 de Santa Fe, el 5 y el 8 de Rosario y algún canal de Córdoba. Bueno, hasta que cuando ya en el año 79, 80 comienzan a llegar por aire las señales de televisión en colores, años después ya surge la empresa Cablevisión de San Francisco. Claro. Cablevisión de San Francisco, que tenía su canal propio, que sería Canal 4. Claro, esos son los albores de Canal 4. Claro, estamos hablando del año 84. Sí, estamos hablando ya de 32 años atrás. Sí, señor. ¿No es cierto? Donde se comienzan las experiencias ya con otra tecnología, porque Cablevisión es el que impone después ya muy seriamente el tema de la televisión por cable en San Francisco. Entonces ahí tenés una estabilidad. Pero hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que también empieza con muy pocos canales, con algunas señales de aire al principio, ¿no es cierto?, con una producción local, muy chica, ¿no es cierto?, pero ya era una producción local de televisión, pero ya estábamos en la era del satélite. Entonces la evolución fue muy rápida. Entonces ya comienza, ¿no es cierto?, a venir después, pocos años después, en los años 90, la televisión de empresas internacionales que se difunden en el mundo, que una de ellas es precisamente Cablevisión actual. Claro. También, ¿no es cierto?, que es la que bueno, adquiere, ¿no es cierto?, a la empresa anterior, que también era Cablevisión, pero era un Cablevisión local, y se difunde en todo el país las empresas de televisión por cable. Hoy prácticamente no existe pequeño poblado del interior de Argentina que no tenga un sistema de cable con un pequeño noticiero local, ¿no es cierto? O sea, donde ha cambiado muchísimo la situación. Otras empresas que también acá habían encarado, estaba TV Cable Canal 2. Sí, señor. ¿No es cierto? Que estaba tenía los estudios allá en la 800. Claro, en el barrio Sáenz Peña. Ahí surge, digamos, el canal para como abastecer primero al barrio, y luego comenzó a extenderse en la ciudad, pero por esas cosas, ¿no es cierto?, que una empresa va absorbiendo otra, luego desaparece. Estuvo el intento de Canal 1, que fue un canal que estuvo instalado en la Avenida Cervantes y no prosperó. Enseguida, digamos, no llegó a salir al aire o salir al sistema. Bueno, y llegamos a la actualidad, ¿no es cierto?, en que el servicio de cable está brindado hoy por Cablevisión en San Francisco, con el servicio del canal local, que es Canal 4, que ¿no es cierto?, va llevando la información local y regional en el caso de San Francisco, y que se emite por aire una parte, por cable la otra. Pero en todo esto, para que pase todo esto y ocurra todo esto, evidentemente vinieron todos los cambios de tecnología. Claro. Nos permiten hoy hasta observar televisión en un celular, algo impensado, ¿no es cierto?, en aquella época, donde, como te decía, o sea, había a lo mejor un televisor en la cuadra. Claro. Iban todos a convocarse, y hoy tenés que en una casa hay más de un televisor. Si bien tenemos muchísima más calidad técnica, tenemos mucha más variedad de programas, porque hay el programa del tema que te imagines, pero se perdió un poco la sorpresa o el asombro que significaba aquella televisión del comienzo. Claro. Realmente, si vos lo pones en términos de tiempo, 30 años, que es lo que vos estás relatando, desde el arranque de la televisión que conocemos hoy, popular, digamos, a esta actualidad, ha sido una evolución claro, fantástica. O sea, en 1984, cuando comenzaba Cablevisión, nada que ver con lo que es hoy. En absoluto. Era apenas, digamos, mejor que lo que se veía antes por aire. O sea, te aseguraba una imagen más estable, en colores, porque la tecnología ya indicaba que era en colores,
pero eran prácticamente los mismos canales, Santa Fe, Rosario, Córdoba, claro, y alguna cosa más, y pasarte alguna película que era grabada, con un cassette, claro, que era grabada, claro, ¿no es cierto? O sea, nada que ver con lo que es en la actualidad, pero eso ya era mucho mejor que lo que se veía anteriormente por la señal de aire. Arturo, un excelente repaso de lo que es la historia de la televisión, el contexto en el cual nació la televisión y el desarrollo aquí en nuestra ciudad de San Francisco, acompañado por documentación fotográfica, por supuesto. Así pasó entonces la televisión en San Francisco, en Huellas. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.